Les quiero conversar un poco sobre el asunto de cómo la organización de la Watchtower ha alterado su opinión respecto al uso de fracciones de sangre. En el video anterior hablé sobre una experiencia que tuve mientras aún estaba dentro de esta secta. Pero les quiero mostrar algo que debería de haber sido un conflicto de interés para la organización. Y les voy a demostrar por qué. Primero les voy a enseñar en el transcurso de los años cómo ellos han cambiado su opinión respecto a fracciones del uso de sangre. Por ejemplo, en la Despertar del año 1956, septiembre 8, podemos ver aquí un artículo donde están hablando específicamente si se aceptan las fracciones de sangre. Y como pueden observar en el párrafo, me perdonan si está en inglés, pero he hecho una pequeña traducción. Dice: si bien este médico aboga por el uso de ciertas fracciones de sangre, particularmente la albúmina, también están bajo la prohibición bíblica. Entonces, desde el año 56 ya habían determinado que las fracciones estaban prohibidas. Movemos un par de años después y nos vamos al año 1958. Y aquí de nuevo tratamos el asunto de las fracciones de sangre. Y les voy a leer en párrafo lo que dice el párrafo. Y desde la inyección de anticuerpos en la sangre en un vehículo de suero sanguíneo o el uso de fracciones de sangre para crear dichos anticuerpos no es lo mismo que tomar sangre, ya sea por vía oral o por transfusión. Si bien Dios no tenía la intención de que el hombre contaminara su torrente sanguíneo con vacunas, sueros o fracciones de sangre, hacerlo no parece estar incluido en la voluntad expresada de Dios de prohibir la sangre como alimento. Por lo tanto, es cuestión de juicio individual. Vieron que en menos de 2 años cambiaron su parecer sobre el uso de fracciones. Ahora, si nos vamos más adelante, al año 1961, en la Atalaya de septiembre 15 del 61, se hace esta pregunta: ¿se viola la ley de Dios por tal uso médico de la sangre? ¿Es incorrecto mantener la vida mediante infusiones de sangre o plasma o glóbulos rojos o las diversas fracciones de sangre? Sí, cualquier sangre en absoluto. Ok, entonces, 3 años después, cambian de parecer y es prohibido el uso de fracciones de sangre. Vamos adelante unos años más. En el noviembre 15 del 64, la Atalaya dice: la sociedad no respalda ninguno de los usos médicos modernos de la sangre, como los usos de la sangre en relación con las inoculaciones, porque lo que dejamos a la conciencia del individuo determinar si debe someterse a la inoculación con un suero que contiene fracciones de sangre con el fin de crear anticuerpos para luchar contra enfermedad. Entonces, en el 64 vuelven y aceptan el uso de fracciones de sangre. Y continuamos al año 75, febrero 22. Y dice: riesgo de tratamiento de hemofilia. Ciertos factores de coagulación derivados de la sangre ahora se usan ampliamente para el tratamiento de la hemofilia. Causa sangrado incontrolable. Este es el resultado de hemofilia. Todos estos pacientes habían recibido sangre completa, plasma o derivados sanguíneos que contenían los factores. Por supuesto, los verdaderos cristianos no usan este tratamiento potencialmente peligroso, ya que obedecen la orden de la Biblia de abstenerse de la sangre. De nuevo, se prohíbe el uso. Avanzamos al año 78, junio 15 de 78, de la Atalaya. Y quiero aquí dar 2 ejemplos de 2 tratamientos diferentes que puede optar un cristiano. Y el primero que nos hablan es almacenar su propia sangre, pues esto también es prohibido. Y les voy a demostrar cómo esto es un conflicto de interés para la organización, porque más adelante les voy a mostrar en quién ellos invertían dinero. Dice: entonces, si el personal médico sugiere que un cristiano permita
que por parte de su sangre sea extraída y depositada en un banco de sangre para fines de transfusiones posteriores, el cristiano no está exento de la guía de la Biblia sobre el curso apropiado y deben, de nuevo, abstenerse de sangre. Continuamos con este mismo artículo y nos habla de nuevo con las inyecciones de suero si son compatibles con la creencia cristiana. Y hablan de la atalaya del 1 de junio de 74, que habla sobre las vacunas que contienen sangre, donde dice sueros hechos de sangre. La sangre humana se separa en componentes primarios que pueden transfundirse: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Sobre esto dijimos, creemos que el uso de sangre como una transfusión de soporte vital o el uso de un componente sanguíneo para lograr un propósito terminal obviamente está en conflicto con el mandato bíblico. Esto incluye glóbulos blancos. Sin embargo, y aceptar inyecciones de suero parece caer en un área gris. ¿Cómo así? Si anteriormente ya habían dicho que era permitido, bueno, y luego no permitido. Algunos cristianos creen que aceptar una pequeña cantidad de un derivado de sangre para tal propósito no sería una manifestación de falta de respeto a la ley de Dios. Su conciencia lo permitiría. Y otros obviamente serían obligados, y su conciencia, a rechazar el uso de estas vacunas hechas con un porcentaje de sangre. Nos vamos entonces al famoso tratado de la sangre. Dice, esto es en el 1990. Si bien estos versículos no se expresan en términos médicos, los testigos los ven como descartando la transfusión de sangre completa, glóbulos rojos y plasma, así como la administración de células blancas de la sangre y plaquetas. Sin embargo, la comprensión religiosa de los testigos de Jehová no prohíbe absolutamente el uso de componentes como la albumina, las inmunoglobulinas y las preparaciones hemofílicas. Cada testigo debe decidir individualmente si puede aceptarlos. Entonces, de nuevo, las fracciones son permitidas. Y avanzamos hasta junio 15 de 2004. Y párrafo 16 nos dice: como se indicó en los párrafos 11 y 12, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre completa ni de ninguno de sus 4 componentes principales: plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué hay de las fracciones pequeñas? Hay quienes concluyen que tales fracciones mínimas ya no son en realidad sangre y por consiguiente no están incluidas en el mandato de abstenerse de sangre. ¿Se dieron cuenta los brincos que hicieron de cambiar de parecer desde el año 56? Y durante todo este tiempo que estaba en esta alteración de opinión o de interpretación del texto de Hechos 15, 29 y 21, 25, es completamente ridículo que durante este tiempo mucha gente murió a consecuencia de una mala interpretación de este texto. Y la organización hasta el momento no se va a pedir perdón por su falta de guía espiritual para interpretar este asunto. Y han afectado que muchas personas hayan muerto. Pero ahora yo lo quiero llevar al conflicto de interés de esta organización. Y veamos sus inversiones. Aquí tenemos una declaración del año 2004 de las inversiones, en la cual la Watchtower Bible and Tract Society tenía plata en la bolsa de valores en empresas farmacéuticas. Por ejemplo, aquí tenemos la empresa Biomed Inc. y Cardinal Health Inc. Ahora, ¿qué hacían estas dos empresas? Veamos lo que hacían. ¿Qué fabricaban? Cardinal Health, una empresa que se dedica a la fabricación de, por ejemplo, estos componentes de fracciones de sangre. Y tenemos también que ellos hacían neveras para almacenar sangre. ¿Se recuerdan lo que leímos? Que un
testigo de Jehová tiene prohibido almacenar su propia sangre para luego usarla para una transfusión propia? Bueno, si a un testigo se le prohíbe almacenar su sangre, ¿qué hace la Watchtower invirtiendo en una empresa que dedica su investigación a producir este tipo de productos de almacenamiento de sangre? Es un conflicto de conciencia, debería serlo para la organización, pero lastimosamente vemos la hipocresía de esta organización, porque por un lado prohíbe algo, por el otro lado invierte dinero y le da dinero a empresas que fabriquen estos tipos de componentes para el uso de la sangre. Vamos a Biomed. Biomed es otra de las empresas en la cual ellos invertían dinero. Y vemos que esta empresa se dedica a componentes o herramientas para la extracción de médula y de sangre. ¿Okay? ¿Se le permite esto a un cristiano, testigo de Jehová? Obviamente no, pero ellos no tienen ninguna inconveniencia en invertir dinero en empresas que hacen este tipo de investigación y de herramientas para el beneficio de los demás, de las demás personas en este mundo. Nos vamos al año 2005 y vemos que de nuevo Biomed sigue en la lista de inversión de la organización Watchtower Bible and Tract Society. Pueden ver su nombre allí. Y vemos una nueva, Gilead Sciences Inc. ¿Qué hacía esta empresa? Y como pueden ver, hay otras también, otras empresas farmacéuticas que producen medicamentos y equipos de laboratorio. Pero ¿qué hace Gilead Sciences? Gilead Sciences produce medicamentos. Y en lo que estaba revisando la página web de esta empresa, ellos hacen esta pastilla, Yescarta. ¿Qué es Yescarta? Bueno, si ven la explicación de de cómo se fabrica esta droga, dice que está hecha de células blancas de la sangre. ¿No es esto un componente de la sangre que le prohíben ingerir o ser transfundido? En este caso te puedes tragar la pastilla y sabes que está derivado de células blancas de la sangre. Entonces lo que me molesta de esta organización es que son unos descarados. Por un lado sacan beneficio de controlar a los miembros al prohibirles transfundir sangre y vivir, y cambiar de parecer múltiples ocasiones, mientras descaradamente gente muere y no les importa, y ellos continúan alterando su versión. Pero interesante, ¿no? De que cómo ellos llegaron entonces a permitir fracciones de sangre. Lo que me pongo a pensar es que esta organización, como tenía un conflicto de interés con estas empresas que estaban fabricando, ellos estaban invirtiendo dinero en componentes que obviamente salvan vidas, ¿no creen que en pocas palabras se les haya solicitado de no descartar el uso de fracciones? Imagínense, si tú estás invirtiendo dinero en una empresa y tú quieres un retorno de inversión sobre tu dinero, ¿cómo tú vas a prohibir el consumo de los productos que generan estas empresas? Obviamente lo vas a autorizar. Entre más personas lo utilizan, más beneficio tienes, porque más dinero se invierte en esta empresa, más hospitales compran estos productos y obviamente su retorno de inversión se mejora. Últimamente, obviamente, uno no confía en absoluto lo que hace la Watchtower. Es una empresa hipócrita, una corporación, no es una religión, y ha sacado ventaja de sus miembros. Si uno hace números, por ejemplo, la cantidad de dinero que ellos almacenan al año son millones de dólares. Millones de dólares que ellos sacan de las donaciones que hacen los miembros de la organización. Podemos decir que los miembros de esta organización son unos conejillos de India para la Watchtower. Y hacen lo que les dé la gana con ellos, pues les tienen lavado el cerebro. No tienen consideración en absoluta con su vida, pues modificaron arbitrariamente su opinión sobre
interpretar el uso de la sangre mientras la gente moría. A la organización no le importa la vida de un humano, no le importa de los que salen. Lo único que les preocupa es que los que hemos salido los investigamos. Hacemos resaltar las hipocresías de lo que ellos son. No merecen tener el respeto de absolutamente nadie. Fingir ser una religión y a la misma vez sacar ventaja de tus miembros no es cristiano. Eres una secta que explota a los miembros y los tiene controlados mentalmente. Usa intimidación, usa amenaza emocional, todo para retenerlos. Todo en nombre de Jehová. Increíble, ¿no? Espero que les haya gustado esta información que he investigado y saquen sus propias conclusiones.